¿Qué tal amigos y amigas de Fugaz Informativo? Mi nombre es Víctor Zelaya Martínez y hoy estamos aquí con el senador Julio Menchaca Salazar en su casa de asistencia. Señor, ¿cómo estás? Aquí saludándote con mucho gusto. Víctor, qué gusto recibirte. Aquí tenemos la Casa de Atención Ciudadana, que ha sido mi oficina durante mucho tiempo. Es la casa familiar. Aquí es cuando llegaron mis padres a Pachuca. Es la primera casa familiar hace más de 60 años, 64 años. Y está abierta a todos los hidalguenses. Perfecto, señor. Fíjate que es más o menos a la pregunta que te traigo en estos momentos acerca de lo que acabas de decir ahorita. ¿Quién es Julio Menchaca Salazar y cuál es su origen familiar? Ese es parecidísimo. Bueno, soy hidalguense, pachuqueño. Mis padres vinieron hace muchos años, como muchas otras familias, a buscar su presente y su futuro. Tenemos un negocio familiar que es de los más antiguos de Pachuca. Tiene los años que te decía, 64. Aquí nacimos mis hermanos y yo. Mi hermana mayor venía con ellos, venían del norte. Mi padre era de Nuevo León, mi madre de Tamaulipas. Muy jóvenes vinieron a Pachuca a hacer de su actividad Por eso es del norte. comercial la forma de vida, y nos enseñaron a mis hermanos y a mí a trabajar. Todos los que en su familia tienen un negocio o un comercio, pues saben lo que es estar en el mostrador, trabajar, obtener de una manera decente el ingreso. Y eso también nos permitió, a través del esfuerzo de nuestros padres, ser profesionistas, ser producto de la educación pública. Yo he vivido siempre en Pachuca, no he vivido en otra parte que no haya sido Pachuca. Aquí estudié, aquí han nacido mis hijos, aquí me casé, aquí vivo. Y durante muchos años estuve en el servicio público, 25. Después de esos 25 años me dediqué a mi actividad profesional como abogado, queriendo en algunas ocasiones tener participación política y No se daba. no se daba. Busqué ser candidato, renuncié a al partido en donde milité muchos años. Me invitaron a ser candidato independiente, un grupo de amigos, y eso me permitió tener aunque no ganamos la proyección, para ser invitado por nuestro presidente, en esa época candidato Andrés Manuel López Obrador, a participar en un proceso de encuesta para ser candidato a senador. Yo hice un compromiso con él que con candidatura o sin candidatura apoyaba un cambio que necesita nuestro país, que lo sigue necesitando, pero hoy con un líder como Andrés Manuel López Obrador y con un respaldo legislativo y popular, con más de 30 millones de votos, se va a poder lograr tener el México que nos merecemos, los mexicanos, las mexicanas. Y creo que por ahí dijeron que no eran 30 millones, eran más, pero bueno. Son Ok, más. son un poquito más, dicen. Bueno, ¿cuáles son los proyectos pilares como senador de la República? Yo soy presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, integrante de dos comisiones, de Derechos Humanos y de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Entonces, lo que se ha venido dando con mucho más fuerza en la actividad en el Senado es en la Comisión de Justicia. Hemos en esa comisión sacado adelante los nombramientos de 2 ministros de la Corte, del Fiscal General de la República, que sustituye al Procurador General, la Ley Orgánica, la Guardia Nacional, nombramientos de un número importante de magistrados electorales locales que le tocan al Senado. Ayer se nombró a la comisionada del INAI y a 2 integrantes del Consejo Honorífico de la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos en puerta el nombramiento de 5 magistrados electorales federales. Hemos ratificado magistrados agrarios. Hemos realizado más de 350 entrevistas a aspirantes a funcionarios que le tocan al Senado de la República nombrar. Vamos a hacer ese ejercicio con cónsules y embajadores. El Senado de la República le corresponde la política internacional de nuestro país.
el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, se ha desplegado una enorme cantidad de trabajo. Tenemos iniciativas pendientes muy importantes, fortalecer las áreas de seguridad, de inhibir el lavado de dinero, la utilización de recursos ilícitos. El gran reclamo de la sociedad mexicana es la seguridad. Claro. Ese es el reclamo más importante, más que económico. Que cualquier el cosa, empleo. sí, es cierto. Hay una descomposición en muchos lugares, en muchos rincones de nuestra patria. Entonces, desde la trinchera del Senado, estamos articulando las leyes, la legislación para que el Estado mexicano tenga los elementos suficientes para combatir esa inseguridad, para devolverle la tranquilidad y la paz al pueblo de México. Perfecto. ¿El mayor reto como senador? El no defraudar a los hidalguenses, el que se sientan bien representados. La diferencia de un diputado local o federal con un senador, que a veces no se aprecia mucho, es que los diputados son representantes del pueblo. Los senadores somos representantes de los estados. Entonces, en esa tesitura, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad junto con nuestros compañeros de las entidades federativas es que esa representación rinda los frutos para que haya equidad, para que haya igualdad, para que nuestra entidad sea tomada en cuenta. Da la posibilidad, esta responsabilidad, hablar con los secretarios de Estado, hablar con titulares de dependencias federales en la gestión de las causas más sentidas de la población hidalguense. Y en ese trabajo estamos, Víctor. Perfecto. El acercamiento con la gente, me decías que es continuo. ¿Qué tan continuo es? Es de todos los días. De todos los días. De todos los días. Nosotros desde Pachuca o desde cualquiera de los 84 municipios en donde estamos realizando giras y también en el Senado de la República, estamos combinando nuestra presencia en las sesiones del Pleno con audiencias, con la atención ciudadana, que es fundamental, que es vital y que es lo que alimenta precisamente el espíritu de nuestro trabajo. Nosotros estamos para poder canalizar las inquietudes de todos los aspectos de los ciudadanos. Vemos asuntos desde muy particulares que a veces no podemos atender como lo quisiéramos, desde las ganas de que alguien tenga un empleo hasta situaciones de conflictos entre comunidades, de falta de infraestructura en la ciudad. Los senadores no autorizamos el presupuesto, eso lo autorizan los diputados federales y los diputados locales, pero podemos… ¿Influyen? Podemos abrir las puertas con el secretario de Comunicaciones y Transportes, con el propio presidente de la República. El presidente nos dispensa la posibilidad de platicar con él y de estar acompañando al gobernador del estado y a los presidentes municipales que aunque no son del partido en que milito, sí, claro, tenemos la obligación de servirles, y es precisamente lo que nos ha pedido el presidente de la República, que entendamos todos los actores políticos que las campañas ya pasaron y ya es tiempo de trabajar juntos, que es una convocatoria a la conciliación. El propio presidente lo demuestra con su trabajo, con su disposición de trabajar conjuntamente con todos los gobernadores, con todos los presidentes municipales, con todos los grupos parlamentarios. Ha hecho una demostración de civilidad política y nosotros tenemos la obligación de transmitirlo también. Y lo hago yo también por convicción y por conveniencia del Estado de Hidalgo. Claro, es emular las situaciones del propio presidente, ¿no? O sea, él nos predica con el ejemplo. Siempre, yo creo que sí, ha tenido esa situación siempre. Ok, Julio, mencióname un proyecto o iniciativa que vaya a ser de trascendencia. Todas las… ¿Como por ejemplo? Todas las iniciativas, mira, por ejemplo, la que propuse yo junto con, perdón por ponerme en primer término, pero con Ricardo Monreal y con Olga Sánchez Cordero, admiradísima senadora, exministra
y hoy secretario Secretario de de Gobernación, sí. fue la creación de la de la Fiscalía General de la República. Por ese aspecto que estamos platicando, el reclamo de justicia del pueblo de México. Sí, pero hay una cosa ahí, el PGR, al ver PGR, luego decían mafiosos, corruptos, o sea, de todo lo negativo, ineficientes, malos, o sea. Entonces, yo creo que esa ley, esa iniciativa, que además le dimos el espacio para que en un año se modifique de acuerdo a lo que está percibiendo el fiscal que nombramos a Gertz Manero, pues se vaya modernizando. Tiene elementos para que no solamente haya sido un cambio de nombre, no se trata de eso, sino cambiar toda una estructura desde la integración y la averiguación, que hoy se llaman carpetas, hasta las sentencias. Antes, un ministerio público conocía de un hecho delictivo, se lo pasaba a otro, y se lo pasaba a otro, y luego se lo pasaban a alguien que lo litigaba. Hoy va a haber un grupo de investigación y de litigio desde un principio hasta el final. Ese es un cambio estructural, tiene muchos, pero ahí te puedo decir que no se le va a echar la culpa que hoy no se integró bien, no levantaron bien esta prueba o la cadena de custodia se rompió, ¿no? Ahora, esto es gradual, le hemos dado a la Fiscalía los elementos, está trabajando muy fuerte el doctor Gertz, yo estoy muy en contacto con él, al rato tengo una conferencia para poder ver unas cuestiones de modificaciones a la ley para darle fortaleza a la unidad de inteligencia financiera y modificar también el sistema anticorrupción que existe en nuestro país. Entonces, todas las decisiones, Víctor, todo lo que estamos haciendo es trascendente. No hay una cosa más importante que otra. Todas son importantes. Hay unas que tienen un impacto nacional distinto. La Guardia Nacional, por ejemplo. En la administración anterior se ofreció, y fue un fracaso, la creación de la Gendarmería. Hoy el presidente manda una iniciativa y la modificamos los legisladores para tener un instrumento del Estado que pueda combatir eficientemente a la delincuencia. Ya denominarle, por ejemplo, delincuencia organizada es darle un estatus, es hacerlos importantes. Eso es terrible, ¿no? Pero teníamos un Estado desorganizado. A través de la Guardia Nacional se va a aprovechar la capacidad, la lealtad, la disciplina de la Policía Militar, de la Policía Naval, de la Policía Federal, y se debe de trabajar en una institución que le permita tener a los ciudadanos, que nos permita a todos tener confianza en una policía nacional. Sí, pero digo, aquí, como dices, debe ser gradualmente, porque tampoco tienen una varita mágica para que luego, como lo ha dicho el señor presidente, que no tiene una varita mágica para que luego se solucione el problema, ¿no? Es gradual. Sin embargo, hay plazos, ¿eh? Hay plazos que se establecen en la ley. ¿Qué hicimos nosotros? Modificamos 10 artículos de la Constitución. Vienen todavía, tú lo mencionabas, en retos como crear la ley orgánica de la Guardia Nacional, crear la Ley Nacional del Uso de Fuerza, crear el Registro Nacional de Detenciones y modificar el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, señor, perdón, pero es que México tiene los elementos suficientes para poder hacer eso y más, ¿o no? ¿Por qué? Porque yo he visto muchísimas cosas que han pasado, digo, anteriormente, ya no hablemos de atrás, pero sí se retoma un poquito las situaciones que se habían hecho, no se habían hecho, mejor dicho, ¿no? Entonces, a eso que te refieres y a eso que me refiero yo ahorita, es el hecho de que teniendo los elementos y teniendo suficientes elementos, ¿por qué no trabajar bien, no? Como decía el presidente. México es un país grande, es un país rico en cultura, en pluralidad, y no ha sido el que nos merecemos. Y nosotros somos los principales obligados, todos los ciudadanos y los que tenemos una responsabilidad en transformarlo, en heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo veo con mucho agrado que tu descendencia, que los conocí muy pequeños, estén
involucrados en tu profesión, que es muy noble, la del periodismo, y así debemos estar involucrados todos en dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mejor país del que nos dieron nuestros abuelos y nuestros padres. Es una obligación ética, es una obligación nacional, espiritual, ¿no? Claro. Y creo que compartimos todos, aunque pensemos de una manera distinta en política o en religión o en algunos otros aspectos, pero sí tenemos un denominador común. Yo no veo a alguien que piense distinto a mí, que no crea que debemos dejarle un mejor país a nuestros hijos. La diferencia es cómo. Hoy tenemos nosotros una responsabilidad, mi grupo parlamentario, los integrantes de Morena con nuestros aliados, de hacerlo a través de un combate a la corrupción, de la transparencia, de la dignificación de la política y de poner el ejemplo de nosotros estar haciendo las acciones que nos está reclamando nuestros electores y los que no votaron por nosotros también, porque claro, finalmente somos representantes populares y debemos de atender al reclamo de toda la sociedad. Y yo sí estoy sintiendo, mira, se sintió la necesidad de cambio desde la elección, desde el 1 de julio, sí, cuando se volcó una enorme cantidad de la población a este proyecto. Y hoy veo también, de una manera muy conveniente, la disposición de distintos actores políticos, distintos, a sumarse a ese cambio, defendiendo su punto de vista, no traicionando sus principios, pero anteponiendo lo más importante que es nuestro país, que es nuestro Estado. Perfecto, sí, está muy bien. Bueno, pues el tiempo ese es nuestro mayor enemigo luego, pero algo que quieras agregar, senador, a nuestros televidentes de Fugaz Informativo. Bueno, el decir que me da mucho gusto, Víctor, que después de muchos años de conocerte, de conocer tu trayectoria, estés en proyectos innovadores, de que sean cada vez más los espacios que le permitan a la población tener elementos para formarse su punto de vista, reconocer tu trabajo y desearte muchísimo éxito. Muchas gracias, senador. Estuviste en Fugaz Informativo. Hasta la próxima.